pasaje de hoy va a ser Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 25. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era, Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, a la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón, la religión del tal es vana. Una más, extra. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Dios nos pide, como Él es justo y Él es santo, que obremos en santidad y en justicia. Y somos seres finitos, con nuestros deseos carnales, nuestros pecados, nuestras concupiscencias, esos deseos que vienen desde el fondo de nuestros corazones y nos llevan a pecar, nos llevan a desobedecer la perfecta ley. Pero aún así Dios nos dice que debemos obrar con justicia, siendo salvos, siendo ya perdonados nuestros pecados por medio de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ahora estamos en un proceso de santificación, un proceso donde vamos siendo purificados, cada vez siendo más perfectos, más cercanos, buscando ser más parecidos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nos hacemos llamar cristianos. ¿Por qué? Porque somos pequeños Cristos. Tenemos que mostrar a Cristo en nuestras vidas. Y es un proceso difícil que implica dolor, quitar cosas de nuestra vida y aprender nuevas. El contexto de la carta de Santiago es a hermanos que están padeciendo mucho. En el primer versículo, Santiago 1:1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. La palabra clave ahí es dispersión. Estos eran los hermanos que se habían convertido en los primeros capítulos de Hechos y luego fueron dispersados por la persecución en el capítulo de Hechos 8. Esas personas eran muy necesitadas, habían dejado sus trabajos, sus hogares, sus familias, estaban pasando tiempos muy difíciles. Y también eran nuevos en la fe, no habían tenido tiempo para estar en la iglesia de Jerusalén, para prepararse, para aprender. Tenían la ley de Moisés, la conocían por ser judíos, pero no habían tenido tiempo para estar aprendiendo más sobre las enseñanzas de Jesús, tiempo con los apóstoles y los diferentes obreros. Están pasando un tiempo difícil de pruebas. Las pruebas son aquello que revela el verdadero valor de algo. Son lo que muestran si un lingote de oro tiene impurezas. Se lo prueba para saber cuál es su verdadero valor. Así nuestras vidas son probadas mediante las pruebas que Dios permite, esos momentos, para que podamos ver qué tenemos que es impuro, que no es agradable a Él, y podamos desecharlo y poder ser más perfectos, más a la imagen de Dios. Hay una olla caliente en la mesada y no sabemos que está hirviendo, que acaban de cocinar fideos con ella. Vamos y la agarramos sin guantes, sin trapos, sin nada. Nos quemamos.
¿Qué es nuestra primera reacción? ¿Agarrarla y tirarla? Peor todavía, la volviste a agarrar. Dices algo, te enojas con alguien, quizás no reaccionas brusco, pero guardas rencor. Eso es una pequeña prueba, un pequeño momento que muestra nuestra reacción, cómo actuamos. Pero ¿qué pasa en una prueba más difícil, un tiempo más duro? ¿Qué tal cuando perdemos el trabajo, sustento, se rompe el auto, o nuestra salud desfallece, cae, le pasa algo a un ser querido, a alguien que amamos mucho? Esos tiempos son tiempos de prueba, tiempos en que podemos ver lo que realmente hay dentro de nosotros. Acompáñenme a Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4, versículos 12 al 13. Hebreos 4, 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Dios conoce lo que hay en nuestro interior. Dios conoce eso que en nuestros corazones, que para nosotros es la cosa más engañosa que existe. El corazón es engañoso más que todas las cosas, dice su palabra. Pero Dios lo conoce y sabe qué es lo que hay en el interior nuestro. Por eso permite las pruebas para que nosotros podamos conocerlas. Santiago 19, capítulo 1, volvemos al pasaje, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En el momento de la prueba, el momento de ser tentado por nuestras concupiscencias, como también enseña la carta de Santiago 1, las tentaciones vienen de nosotros mismos, de nuestro interior, y si actuamos con la ira, es cuando las mostramos, y cuando no estamos actuando conforme a lo que Dios quiere. No estamos obrando la justicia de Dios. Tenemos que ser tardos para airarnos. En ese momento de dificultad, estar prontos a oír, estar prontos a escuchar la palabra de Dios que dice de hacer en momentos de las pruebas. Este es un proceso difícil. El proceso de la purificación del oro implica dolor, implica que se lo caliente con fuego, quitar, y obviamente sufrimos. En este tiempo sufrimos y no podemos perder el enfoque de querer igual hacer la obra de justicia, de querer ser agradable a Dios. Primera de Pedro, está en la siguiente página, pero si quieren lo busquen. Primera de Pedro, capítulo 1, 6 al 7. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este proceso es para darle gloria, honra a nuestro Señor Jesucristo, para alabarlo. Por eso estamos en este proceso de la santificación, porque queremos crecer en Él, queremos ser purificados y queremos ser cada vez más agradables para ese día glorioso. ¿Y cómo es este proceso? ¿Cómo llevamos este proceso adelante? ¿Cuáles son los pasos? Volvemos al pasaje, capítulo 1, versículo 21 de Santiago. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia en malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Al salir a la luz esas concupiscencias, en el momento de la prueba, en el momento que podemos ver qué es esa abundancia y malicia, qué es eso que está en nuestro interior, que es desagradable a Dios, tenemos que desecharlo. Tenemos que quitarlo. Dios conoce
¿Qué es lo que más interior? Como leímos en Hebreos 4. Y ahora estamos en ese proceso de quitar, de un día más una prueba más, otro día otra prueba, y siempre hay basura. Siempre estaremos en ese proceso de perfeccionamiento y nunca podemos decir que somos perfectos. Por eso estamos en el proceso de santificación hasta que sea ese día glorioso donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo. En los siguientes capítulos, en los siguientes versículos de Santiago, empieza a dar muchas amonestaciones. Habla sobre la parcialidad, tratar mejor al rico que al pobre, de no refrenar la lengua, especialmente cuando estamos, o aquellos que quieren dirigir, de tener cuidado con lo que decimos, con defender, con la amistad del mundo, de estar pensando en las cosas del mundo y ponerlas antes que Dios. También habla de juzgar y murmurar entre los hermanos. También habla sobre la soberbia y las jactancias sobre el futuro, sobre pensar que tenemos el control de las cosas y no someternos a lo que Dios tenga preparado para nosotros. Todos esos son impurezas, son cosas que tenemos que quitar de nuestra vida. Y estos hermanos, como ya habíamos dicho, estaban en la dispersión, no tenían toda la palabra, no tenían la Biblia como la tenemos ahora, pero aún así tenían que estar sensibles a escuchar y aprender, tenían la ley, tenían a los apóstoles, a diferentes maestros, para enseñarles, para que sepan qué es aquello malo que tienen que quitar en su vida. Nosotros acá también tenemos la palabra, tenemos el tiempo de enseñanzas de pastores, de personas que se preparan para enseñar sobre la palabra, sobre enseñarnos qué es lo que es abundancia de malicia, sobre aquello que es negativo, que es en contra de Dios. Tenemos que estar ahora en el segundo paso, que es recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. La palabra de Dios que nos enseña el Evangelio, que nos enseña sobre la salvación y el perdón de pecados que hallamos en Jesucristo, es ahora esa palabra que tenemos que estar recibiendo con mansedumbre, con humildad, escuchar la amonestación, el consejo, la exhortación, que nos dice aquello que nos muestran de otras personas, la misma palabra, Dios hablando a través de ella, diciéndonos, eso que estás haciendo está mal. Eso es pecado a Dios, eso no le agrada. Así puedes actuar agradando a Dios. Tenemos que ser mansos y prontos para oír, como leíamos antes, para recibir la palabra, para recibir aquello que ya se implantó, porque ya somos salvos, porque ya somos hechos nuevas criaturas, y ahora tenemos que estar recibiendo la palabra para ser santificados y seguir creciendo para poder ser más agradables, para darle alabanza y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y si tenemos falta de conocimiento, de sabiduría, de aquello que en el momento de la prueba, en el momento difícil, capítulo 1 de Santiago, versículo 4, mas tenga la paciencia sobre obras completas para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pedirle a Dios que en el momento de la prueba, en que tenemos que actuar con paciencia, Él otorga, Él promete que da esa sabiduría. La sabiduría, como dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor de Jehová es amor reverente, es un amor a querer obedecerle, un deseo de no querer defraudarle, es un deseo de no querer pecar, sino querer obrar la justicia de Dios. Actuar en el temor de Dios es el principio de la sabiduría, es el principio de lo que necesitamos para pasar las pruebas y estar en esta vida gozosos, como dice acá, estar gozosos cuando halléis en diversas pruebas, dice el versículo 2, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y tenemos que buscar que esa paciencia tenga una obra completa, que sea en todo el proceso de la prueba, estar buscando obrar la justicia de Dios para ser cada vez más perfeccionados.
Este es un proceso de estar escuchando, estar aprendiendo, pero ¿de qué sirve aprender y estar escuchando si no ponemos por obras? Versículo 22 al 25, no, al 24 de Santiago dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Si decimos que la estamos oyendo y no la ponemos en práctica, nos estamos engañando. Porque realmente no estamos oyendo, realmente no estamos teniendo ese oído manso que está atento a escuchar la exhortación, la reprensión, la enseñanza, todo aquello que Dios usa para enseñarnos, para que crezcamos. Si no estamos poniéndolo por obra, estamos engañándonos. Estamos oyendo, pero pasa de una oreja a otra lo que escuchamos. La enseñanza real, la enseñanza que estamos adquiriendo, es esa que la ponemos en práctica. Es tan erróneo pensar que no estamos escuchando y no poniendo por obra, que lo compara con mirar un espejo, mirarnos, examinarnos y luego salir del cuarto, del baño y olvidarnos cómo éramos. Es como, no digo que salgamos y podamos pintar un retrato perfectamente de nosotros, pero no estamos siendo capaces de recordar el color de nuestros ojos, de nuestra piel, cómo tenemos el pelo, si tenemos arrugas, granitos, todas esas cosas que al ver en el espejo y examinarnos nos damos cuenta. ¿Cómo podemos ser que al salir del cuarto ya nos olvidamos? Es así de erróneo el pensar que estamos oyendo y no llevando a práctica. Por eso digo que el tiempo del seminario ha sido mucha bendición, me ha enseñado mucho y es demasiado enseñanza en poco tiempo que tengo que aplicar ahora para mucho tiempo, para todo lo que Dios tenga preparado. Si seguimos leyendo el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El que escucha, el que está atento, el que persevera, va y lo pone en práctica. Lo que escucha y sin olvidarse, sino que lo pone por obra, es aquel que está siendo bienaventurado, es aquel que tiene el camino que realmente agrada a Dios, es aquel que está obrando con justicia, con la justicia de Dios. ¿Vieron que dice? Siendo oidores, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. No deja lugar a ser oidor de la palabra y no hacedor de la obra. Si eres oidor, estás siendo hacedor. Es parte de engañarse, estar diciendo que oyemos, que estamos escuchando, que todos los días venimos el domingo, que vamos al tiempo de seminario, que escuchamos prédicas online, el material bueno que podamos encontrar, y luego no lo estamos haciendo por obra. Eso es engañarnos. Eso es parte de un orgullo, de pecado que tenemos que quitar de nuestra vida y cambiarlo por verdadera enseñanza que realmente actúa conforme a lo que Dios quiere. Luego en la carta sigue hablando especialmente sobre aquellos que se creen religiosos, sobre aquellos que creen que están sirviendo a Dios, que realmente están actuando de una forma que le agrada, pero están fallando. En el versículo 26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Específicamente habla de aquellos que, acá, los que enseñan, de los que hablan, los que están diciendo y ofendiendo. Si vemos al capítulo 3 de Santiago, versículo 2,
porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno nos ofende en palabra, este varón es perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Todos ofenden muchas veces. El mismo escritor de la carta dice que él también ofende muchas veces. Y si no consideramos que lo que estamos diciendo, si no refrenamos nuestra lengua, si no al momento de hablar damos cuenta de lo que estamos diciendo, no estamos buscando esa inmundicia que salió de nuestra palabra, eso que salió de nuestro corazón, y no lo estamos queriendo quitar, no estamos buscando actuar conforme a lo que Dios quiere. Eso es un ejemplo específico que tenían un problema en esta iglesia, estos hermanos, y Santiago les dice, ahí se prueba quién es el que tiene una religión verdadera, el que realmente está siguiendo a Jesucristo con su corazón, que realmente está buscando adorarlo, si no es vano. Luego en el versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ese era un tiempo, pues ya me lo han dicho, de hermanos con mucha necesidad, que habían perdido sus trabajos, lejos de sus comunidades, donde se ayudaban, perseguidos, mucha pobreza, opresión. Más adelante en la carta dice que eran oprimidos por los ricos. Eran hermanos muy débiles y habían huérfanos y habían viudas entre ellos. Hay que actuar con amor. Ese amor que demostramos cuando creemos que a nosotros nos amaron primero, Dios que nos amó primero, que nos amó tanto que entregó a Jesucristo por nosotros. Ahí le muestra esa enseñanza de Santiago: es no engañen con su lengua, no se engañen, no ofendan, busquen agradarse, amarse y ayudarse entre ustedes. Así la iglesia es un cuerpo que tiene que conjuntamente buscar perfeccionarse, buscar querer ser agradable y dar alabanza a nuestro Señor. Efesios, si quieren no me acompañen, Efesios 4, 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él mismo, Dios, constituyó a unos apóstoles en su tiempo, a otros profetas, todas las enseñanzas que tenemos de la palabra, a otros evangelistas, a otros maestros y otros pastores, a fin de que todos en conjunto vamos a estar siendo perfeccionados, vamos a estar creciendo para querer serle agradables, para querer darle esa alabanza, honra y gloria, como leíamos en Primera de Pedro. Todo esto es para que todos oremos en el ministerio, para que seamos edificados, para ser cada vez más perfeccionados. Que la iglesia sea ese lugar donde venimos a oír de la palabra, donde venimos a alabarle y a aprender, porque es verdad que la palabra cada día nos enseña, cada día tenemos que estar buscándola y ser nuestro deleite, meditar en ella, como dice en el Salmo 1, pero hay hombres a quienes Dios ya constituyó como maestros para que podamos aprender, para que podamos que nos ayuden a perfeccionarnos y así poder actuar y hacer todo eso que aprendemos, todo eso que Dios nos enseña, podamos llevarlo para el mundo, para aquel lugar donde es difícil, donde hay pruebas, donde están las dificultades, y obrar con la justicia de Dios. Amén. Queda concluido así. Vamos a orar para pedir por sabiduría, para que podamos saber siempre tener oídos mansos para escucharte la palabra. Dios, somos pecadores, finitos, llenos de deseos carnales, que tenemos que quitar, tenemos que desechar esas inmundicias, esa malicia, porque
queremos darte alabanza, honra y gloria. Queremos ser hallados buscándote, queremos ser perfeccionados, queremos ser oro valioso a ti y somos muchas veces orgullosos, insensatos, no queriendo buscar tu justicia. Ayúdanos a aprender, Señor, a tener oídos mansos, humildes, que estén escuchando tranquilamente, palabra por palabra, aquello que tengas para enseñarnos, que lo retengamos, que perseveremos, que busquemos darte gloria, que busquemos obrar esa forma que es justa delante de ti, que seamos santos porque tú eres santo. Amén. Lo pedimos así en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén.